Continuamos en esta tertulia de jueves 8 de mayo de 2025. Estamos con Daniel Superviel, Gabriel Mazarovich, Cecilia Aguiluz y Gabriel Budiño. Nos metemos en las departamentales y municipales. En los últimos años, los municipios han cobrado un protagonismo cada vez mayor en lo que es el proceso de descentralización y fortalecimiento de la democracia local en Uruguay. En las elecciones de este domingo 11 de mayo, además de la designación de intendentes y ediles que integrarán las juntas departamentales, también se votará por los nuevos integrantes de los consejos municipales. Concretamente, se elegirán los integrantes de 136 municipios, lo que implica un total de 680 concejales, una cifra que supera por primera vez en la historia la cantidad de ediles departamentales, que son 589. Todos aquellos que resulten electos, incluidos los alcaldes, estarán en sus cargos durante 5 años hasta los próximos comicios. Este cambio refleja una expansión en lo que es la estructura de representación local, pero además un reconocimiento del rol que juegan los municipios y los consejos municipales en lo que es la atención directa de las necesidades ciudadanas y en la gestión territorial más cercana a la gente. A ver, Gabriel, vos tenías particular interés, ¿no? En ir por este lado, por este tema. No, el otro Gabriel Mazarovich. Por eso, Gabriel Mazarovich. Sí. Porque voy a hacer la No, tenía... Ya dije, está acaparando todo. Tenía a Daniel acusándome a mí. Y yo, Era Mazarovich. No, es culpa mía. Voy a manejarme con el mismo criterio, lo mencionamos por el apellido, así no se confunden los Gabrieles. No, me parece importante discutirlo porque es un nivel en el que abordamos la discusión solamente desde los problemas que tiene, y obviamente los tiene, pero es un nivel muy importante de la acción política y de la representación en todo el país, y que ha tenido una historia de desarrollo que no siempre se sigue, y polémicas varias. En el material que nos mandaba la producción hay una. Por ejemplo, que hay 700.000 uruguayos que no van a poder votar municipio, porque no está municipalizada su zona. Uh-huh. Hay que problematizar eso, ¿no? También eso responde básicamente a que, salvo en muy poquitos departamentos, no está municipalizada la capital, que es donde vive un montón de gente, y eso no es así porque hay una restricción constitucional y solamente pueden municipalizar la capital por iniciativa de los intendentes. Y por lo tanto eso no pasa. Y los intendentes en general no quieren. No, porque hay cuotas de poder. El alcalde soy yo. Hay una diferencia ahí importante que explica muchísimo de esa cantidad de uruguayos que no están municipalizados, pues se puede tender a pensar que hay más ahí. Pero Uruguay llegó tarde a la municipalización. O sea, nosotros llegamos a la municipalización. Por elección, porque había juntas locales, uh-huh, pero eran salvo muy poquitas, creo que menos de 10 que eran electivas, todas las demás eran por designación del propio intendente. Y durante la dictadura fue peor, porque eran órganos colegiados que se sustituyeron por uno solo. Y después, hasta que vino la ley en el 2009, que llevó 2 años de discusión, desde el 2007 hasta el 2009, se mantuvieron eso y era designado una persona sola representante del intendente en el lugar, porque nos olvidamos que había esas juntas, que además la dictadura le dio mucha importancia, las intervino todas y designó una persona sola. Entonces, electivo hay en Brasil y en Argentina y en otros países de América Latina hace más de 40 años que era elegible y que era otra cosa. Nosotros llegamos bastante tarde a ese nivel de municipalización. Entonces, hay un conjunto de debates que solo vamos a apuntar. Uh-huh. Por ejemplo, hay un debate, a veces se le reclama que se traslade a los municipios potestades de recaudación tributaria, uh-huh, de cosas que la Constitución prohíbe. La Constitución establece que son potestades departamentales, es decir, de las intendencias. No se puede trasladar eso salvo con una reforma constitucional. Lo cierto es que hay una intensidad muy grande en la campaña. Ahí vos decías la cantidad de electos. Imagínate la cantidad de candidatas y de listas que hay en todo el país hacia los municipios y los lugares. Es acalambrante. Hay miles de candidatos y candidatas que hacen su campaña, que plantean su propuesta,
que tienen sus jingles. Sí, hay jingles. Y termino con una cosa, hay también asimetrías enormes, es muy difícil verlo todo en una sola cosa. Vos tenés municipios de 200 habitantes y tenés municipios de Montevideo de 110.000 habitantes. O sea, la diferencia es abismal, no es que sea un poquito, es enorme la diferencia. Entonces me parece es un tema realmente importante de colocar arriba de la mesa y decir que además ahí se construyen liderazgos locales muy importantes. Y claramente en el país los partidos tradicionales están muy adelantados con respecto a la izquierda en la conformación de liderazgos locales, claramente. De esos 136 municipios, hoy el Frente Amplio gobierna en 32, y si las cosas van muy bien y todo, se pueden recuperar algunos, pero yo no creo que de ninguna manera el Partido Nacional esté por debajo de los 90 o 100 municipios en el país, y por lo tanto creo que eso muestra también dificultades políticas en la construcción de referencias y liderazgos locales. Yo me interesa muchísimo el tema, ahora voy a explicar por qué, y decir me vino a la memoria una discusión que tenía con mi tío, que ustedes lo conocen, Gonzalo Pérez del Castillo, que trabajó mucho en Naciones Unidas, que cada vez que hablaban de tercer mundo decía: ¿qué decís tercer mundo? Tercer mundo no existe, hay un solo mundo. El tercer mundo es una forma que dicen para hablar de los países pobres, pero no hay un primer mundo, un segundo mundo, un tercer mundo. En todo caso, ¿cuál es el segundo mundo? Porque es el primero y el tercero. Entonces, con esto del tercer nivel de gobierno me nace decir lo mismo. En realidad es el primer nivel de gobierno, porque es el que está en contacto con los vecinos, con los reclamos, con las inundaciones. El primero que van a hablar es el alcalde. Desde CERES, el Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social, que tengo el gusto de integrar y de laburar ahí, tenemos una capacitación, y estuvimos todo el año pasado capacitando a alcaldes, futuros alcaldes, candidatos a intendentes, candidatos a concejales, candidatos a los municipios de todos los partidos políticos. En el padrinazgo estaba Juan Martín Posadas y Lucía Topolansky, donde estuvimos formando. Y ahí tuve la oportunidad de conocer y darle clase a varios que están siendo hoy candidatos, y estoy seguro que más de uno debe estar escuchando este programa, y pude constatar, a diferencia de lo que conozco de diputados, senadores o ministros, la conexión totalmente distinta con el hacer política, ¿no? Con el hacer política, palabra trilladas y las hay, de cercanías, ¿no? Porque es al que les golpean la puerta en Cerro Chato, en Tambores, ¿no? Y decís: oh, mirá, me está pasando esto, solucionámelo, ¿no? Y vi una gran reserva positiva del Uruguay. Ahí, en ese primer nivel de gobierno, como le digo yo, la primer trinchera, ¿no? Donde la política y la gestión pública le pega directamente a los que viven en la localidad. Con lo cual me parece que es un tema que con esta sociedad que va avanzando en el siglo XXI, donde la horizontalidad de las comunicaciones, con las redes sociales, con las exigencias, va a cobrar mayor preponderancia. Es indudable que va a cobrar mayor preponderancia. Van a empezar a surgir, como dice Gabriel, alcaldes con proyecciones hacia intendente y más. Y creo que es una de las formas más lindas de hacer política, ¿no? Empezando por ahí. Y después, con respecto a este trabajo que nos mandó la producción, de la cantidad de gente de territorio nacional que no está municipalizado, ¿no? O sea, donde no hay municipios. Sí y no. Uruguay tiene un problema de demografía. Hay lugares del interior donde hay media persona por kilómetro cuadrado. Entonces yo no sé si tiene que estar todo el Uruguay municipalizado. Dicho eso, también digo, me parece un disparate la construcción. Yo no sé a qué ingeniero de arte Madice le ocurrió articular los barrios CH, E, J de Montevideo, que no corresponden a ninguna lógica, realidades totalmente diferentes. Creo que el F es que tiene desde Zonamérica y Peñarol, la curva de Maroñas, a Bella Italia, que son realidades totalmente diferentes que requieren que el alcalde se diversifique para hablar con empresarios de primerísimo nivel internacional en un lado, y después a tratar problemáticas de pobreza y de precarización en otros lados. Entonces creo que la articulación geográfica de los municipios en Montevideo es un disparate, no así en Canelones. Entonces me parece que es un tema que va a agarrar fuerza, que el protagonismo de estos municipios va a crecer, y bueno, hay que ver si institucionalmente se le da el framework para que puedan tener un poco más de poder. A ver, vamos con una visión del interior. A ver, Cecilia, ¿cómo lo ves vos a este nivel? Para mí es un tema muy importante, porque es el tema de todos los días,
de la mayor parte de los kilómetros cuadrados que hay acá en el departamento de Salto, que no son pocos. Creo que es muy diferente la realidad de Montevideo con la distribución de municipios que tiene con la del interior en los departamentos grandes, como es Salto, como es Tacuarembó, como es Rivera mismo, Artigas, que además tienen zonas de un interior que tiene, por ejemplo, un centro poblado o 2 centros poblados, pero después no es tanto la cantidad de habitantes, sino la cantidad de kilómetros cuadrados que abarca un propio municipio, lo cual genera sí, todo esto de la cercanía, pero también una dificultad importante de gestión. Entonces yo quiero ir ahí a lo que es el tercer nivel de gobierno, que en realidad entiendo lo que decía Daniel, pero tiene una lógica que él señala, ¿no? Que nosotros tenemos el primer nivel de gobierno, que es el gobierno nacional, que bueno, que tiene poder ejecutivo, que dicta las leyes. Tenemos un segundo nivel de gobierno, que es el departamental, que es las intendencias con las juntas departamentales, y tenemos un tercer nivel de gobierno, que son los municipios. Entonces, pero sí es verdad que es el primer nivel de cercanía con el poblador, con el habitante. Entonces, yo lo que me iba a referir es a las dificultades de gestión, porque es espectacular el sistema de municipios, pero todavía hay muchísimas dificultades de gestión que tienen que ver sobre todo con la posibilidad de la gestión de los recursos de los municipios, y por eso es tan importante esto de capacitar a los alcaldes, capacitar a los candidatos, capacitar a los concejales, porque los concejales forman un rol, tienen un rol muy importante en la decisión del municipio como sí mismo. Después el alcalde es el que tiene el rol ejecutivo del estar y del atender, pero el municipio en definitiva es el que tiene el que lleva adelante todas las decisiones políticas que se tienen que tomar a nivel de jurisdicción. Y las dificultades que tienen principalmente cuando las intendencias son de distinto color político. Esto que decía Gabriel Marzarovich, con un conocimiento importante de nuestra realidad, y que hay muchas intendencias, hay muchos municipios que están divididos entre distintos partidos, que hay poco quizás o menos quizás del frente en el interior, capaz más de Montevideo y Canelones, se da en todos lados a nivel distinto. O sea, hay municipios que son colorados con intendentes blancos, hay municipios que son del frente con intendentes blancos, hay municipios que son blancos con intendentes del frente, hay municipios colorados con intendentes del frente, y la gestión municipal todavía no ha traspasado el problema justamente de tener el segundo nivel de gobierno con un signo político distinto al tercer nivel de gobierno. Algo que casi no pasa entre el primer y segundo nivel de gobierno, porque hay mucha cuestión reglamentada. Hay organismos ya establecidos en la Constitución donde establecen los recursos nacionales que tienen que ir para los departamentos, y ningún gobierno del signo político que sea le puede retasear al otro porque ya está constitucionalmente establecido. Y todavía a nivel... Sí, Gabriel me hace así. Sí, porque un poquito a veces pasa, ¿no? Ha pasado con saneamiento. Un poquito a veces pasa, pero muy poco, estoy de acuerdo contigo que es muy poco. Pero en realidad hay más garantías, a eso voy. Porque hay garantías legislativas, hay garantías... y sin embargo, que a los alcaldes les falta garantías ahí y le falta relevancia política para poder gestionar con una administración de otro color partidario. ¿Sabés lo que le falta a nuestro sistema todavía? Es madurar la parte normativa que tiene que ver con las alcaldías. Y no estoy hablando de un tema personal, sino que estoy hablando de un conjunto. O sea, como es muy nuevo esto de los municipios, hay dos cuestiones que a mí me parece que están fallando. Una es que falta todavía normativa que obligue al Estado en su nivel primario y secundario a jerarquizar al municipio con el tema de recursos, y estoy hablando de recursos que no tienen por qué ser económicos, ¿no? Pueden ser recursos en maquinaria y otras cosas, porque todo eso pasa por las intendencias. Nada pasa directo al municipio. Así funciona, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con replantear el mapa de alcaldías. Ahora hay elecciones departamentales el domingo. A partir del domingo que hay elecciones departamentales,
se tienen que replantear desde mi punto de vista los mapas de alcaldía en muchos departamentos. Porque no puede ser, esto que decía Daniel Superville recién, que una alcaldía es muy sui generis, y es como que estuviese rígido, no se puede cambiar. No se puede cambiar, se puede cambiar. Y hay que iniciar los procesos de cambio de las referencias jurisdiccionales de las alcaldías a partir de ahora, para que para el 2030 podamos tener quizás una alcaldía nueva, quizás una referencia geográfica diferente, quizás una referencia poblacional distinta, y se pueden crear nuevas alcaldías con este criterio. Y creo que es algo de lo que también todavía tenemos fallas y que es culpa un poco de lo nuevo que es todo esto para nosotros. A ver, Gabriel Budiño, en este caso, vamos con tu visión y después meto algún comentario de los oyentes que está interesante. No, quería sumar un problema que ya se ha planteado, que tiene que ver con la separación de la votación, es decir, o el voto cruzado a distintos partidos en lo departamental y lo municipal, que a mí me gustaría cruzarlo con otra cosa, que es que todavía tenemos en lo municipal, quizás por esto del gobierno de cercanía, quizás que también tiene que ver con algunos alcaldes quizás no tan políticos profesionales, en el sentido que se le quiera tomar a eso, que tiene que ver con eso de que el alcalde me resuelva mis problemas. Y eso genera un riesgo, digamos, en el sistema político, digamos, ¿no? Que creo que por lo menos deberíamos reflexionar sobre él, aunque no tenga yo clara una posición sobre el tema, que es hasta dónde esto del alcalde resolviéndome mis problemas va en contra de una visión política para un departamento o para una región, ¿no? Es decir, esa contraposición que tiene el sistema político en general, las democracias en general, de resolverme mis cosas, pero a su vez quiero un bien mayor, digamos, ¿no? Es decir, el sentido de vivir en comunidad a nivel de un país. Que se da a nivel, como bien decía Cecilia, bastante armónico por normativa entre lo departamental y lo nacional, porque generalmente no sentimos que cada departamento se corte solo resolviendo los problemas de su departamento con completa independencia de lo que pasa en el país. Pero muchas veces el discurso a nivel municipal es ese de tanta cercanía, que a su vez puede dar lugar a la otra deformación que tiene en algunos lugares nuestro sistema político, que ver con los caudillos, ¿no? Como los caudillos como con un tanto nivel de poder, de cercanía, que les permiten jugar por encima de los partidos políticos, ¿no? Es decir, hay lugares donde hay caudillos locales mucho más interesados en su campaña que en la campaña del departamento, o peor aún en la campaña nacional. Entonces creo que también tenemos pendiente ese correcto balance entre un alcalde que me resuelva mis problemas personales, ¿no? La típica de asfalte en mi calle, ¿no? Con una visión más global que puede tener un departamento de, bueno, tengo que definir dónde priorizo los recursos en términos del desarrollo del departamento en su conjunto, ¿no? Entonces, ese balance que creo que está alineado con lo que decía Cecilia, que increíblemente hoy estamos muy de acuerdo, en varias cosas, no en su última intervención del tema anterior, pero en la mayoría de las cosas sí, quizás sea algo también a revisar, ¿no? Y en lo personal me preocupa el riesgo de separar y generar un voto cruzado que afecte el sistema de partidos que creo que todos coincidimos que es una de las grandes fortalezas de Uruguay. Mirá, en línea con lo que vos decías, Gabriel, dice Alberico, aún no se entiende esto, los gobiernos zonales, locales o nacionales resuelven problemas públicos, no los problemas privados. Exacto. O necesidades y carencias o apetencias de cada uno, ¿no? Pero después voy a ver, por ejemplo, María Luisa dice, qué bueno que los alcaldes tengan que salir de la caja para abordar diversas realidades socioeconómicas. O sea, le parece bien también que tengan esa diversidad de barrios o situaciones. Brillante escuela, dice, muy superior a cualquier instituto o profesor. Pero después voy con porque vos, Daniel, eras muy optimista en cuanto a decir, bueno, ahí tenemos una buena cosa, ¿no? Para la política, este nivel de esos alcaldes que que tienen esa voluntad y servicio público y político. Mira acá, hay quien dice también, en este caso, este oyente es Facundo. A la gran mayoría de la población no le interesa la participación política ni liderar nada. Solo le interesa que la cosa funcione
funcione y pagar la mínima presión tributaria. ¿Nadie considera que todas estas medidas recargan el sistema para que la gente que no tiene ni la mínima idea para que gente que no tiene ni la mínima idea de gestión y organización acceda a un lugar de poder? Basta de cercanía, no es necesaria si se gestiona bien con planes estratégicos. Es una trampa para generar más burocracia. Así de crítico es con el sistema de alcaldías y con los municipios. Y con la democracia en general, de Y paso. con la democracia, parece. Todo sí, esto claro. hace menos competitivo a los territorios y empobrece al país productivo. Los alcaldes son gente que no tiene idea de muchas cosas, de la función pública, tienen que aprender, no tienen presupuesto y a la vez tampoco tienen asesores. Ahí cortó con la No, a ver, yo tenía la. A ver, Y si ponen positividad o asesores, dulzura que le toca ustedes a Gabriel, estaban... No, dale, dale. No, Dale. yo tenía Dale, Daniel, lo tenía anotado acá. picamos. La otra cara de la moneda era eso, era, si vamos a generar ahora, y esto me lo contaron también, o sea, hay alcaldes que llegan a alcaldía y enseguida piden un jefe de prensa, un asesor económico, y empezás a hacer oficinas tranca inversiones, tranca procesos. No es esa la idea que inspira mi relato. Yo breve, o sea, la democracia y la participación política no se reduce a pagar impuestos y reclamar que te den servicios. Eso es mentira. Es una concesión muy peligrosa. Un país no es una empresa, una intendencia no es una empresa y un municipio tampoco es una empresa. Gestiona los problemas públicos y necesita la participación. Si tenemos problemas de participación e involucramiento en la política y el individualismo atroz y narcisista de la población, la tenemos que combatir, no tenemos que transar con ella. Es un peligro para el país, eso. ¿Que hay fenómenos de clientelismo político en los municipios? Por supuesto que sí, también lo hay en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en los ministerios y en las empresas. Y en las empresas que viven del Estado que dicen que es burocrático, ¿no? Entonces, el asunto es cómo nosotros podemos trabajar allí. A ver, el financiamiento más grande de los municipios viene de un fondo que se maneja a nivel del gobierno nacional. Uh-huh. Que es el Fondo de Incentivo para la Función Municipal. Es un fondo que ha vivido sus peripecias y que efectivamente intenta fortalecer el trabajo de los municipios allí. Yo creo que hay un enorme desafío político. Yo no quise, viste que me porté bien, Romina, no debatí sobre los municipios de Montevideo porque era un tema que estaba abordado. No, porque cuando planteamos este tema siempre sale, ¿no? O sea, el análisis se va por el lado de, en general, por qué en el interior los municipios sí tienen o pegan más en la gente. Pero además es inevitable, es inevitable. Es inevitable abordarlo porque es un tema no fácil de resolver. Porque fíjense que si estamos hablando de que hay departamentos que no municipalizan su capital, y vos acá tenés, por eso te digo, municipios que son enormes, no solo en realidades diferentes sociales. Yo que sé, hay un municipio que tiene Carrasco y que tiene la Cruz de Carrasco. ¿Qué tienen que ver? Nada. Pero en Canelones tenés Ciudad Liber Seregni, que tiene asentamientos alrededor del aeropuerto y que tiene La Tahona, en el mismo municipio. Y es así, en términos territoriales. Entonces, el asunto es bien complejo, entiendo lo que decían, pero me parece que es una apuesta política. Hubo una primera ley en el 2009 que llevó 2 años de discusión, que arrancó en el 2007, terminó en el 2009. Hubo una rectificación, una corrección en el 2014, y creo que efectivamente es necesario discutir más las cosas que están planteadas. Ahora se crearon más municipios, se rechazaron otros, la creación en estas últimas discusión que hubo. Yo no recuerdo, capaz, Romina, quiero aclarar a los oyentes, capaz que me acuerdo mal, pero creo que hubo en Florida 2 municipios que no salieron el 25 de agosto. Creo que son 2 en Rocha y 1 en Florida, ¿no? 2 en Rocha, que era Punta del Diablo y no me acuerdo cuál, y eso otro. es en particular porque recordemos que uno de los mecanismos para crear municipios tiene que ver con que una localidad alcance más de 2.000 habitantes, ¿no? Claro, y esto se determina a partir del censo. Y el último censo, los resultados llegaron sobre la fecha de las elecciones y por lo tanto lo que hizo el Poder Ejecutivo fue plantear un proyecto de ley para que se votara en el Parlamento si efectivamente se podía contemplar la situación de esas 3 localidades, ¿no? Y ahí el Partido Nacional se opuso, no dio los votos porque entendieron que estaba muy sobre la fecha y además decían, bueno, podía tener una cuestión electoral atrás, ¿no?
Sí, como tenía cuestión electoral, no votarlos. Era claramente las dos cosas. Pero lo que digo es que me parece que es un tema relevante, que trasciende lo del tema del clientelismo, que hay que combatirlo, sea el signo que sea, y que ofrece una oportunidad en el mundo entero del tema y que creo que hacemos muy mal en mirarlo. Puede haber aspectos de burocratización, pero yo creo que la plata que se gaste, que se invierta, que no es gaste, que se invierta para generar participación popular y para ayudar a colocar los problemas públicos de la localidad, pero públicos, en ese debate, es una inversión bien hecha, es lo que se necesita y hay que fortalecerlo y hacerlo. Después depende también de los partidos políticos la discusión de cómo se trabaja con esa gente y con esos. Aquel hablaba de una capacitación. Me consta que en el Frente Amplio hubo capacitación también. Obviamente la hubo en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, y se está buscando cómo este fenómeno nuevo en la política. Termino con una cosa, solamente, para dejarla ahí prendida para los oyentes. La ley determina que los municipios son colegiados en el Uruguay, y no es menor. O sea, es un órgano colectivo. Tendemos a darle la figura del alcalde, sí, claro. El alcalde en realidad es el más votado, la persona más votada del partido más votado, de la lista más votada del lugar. No hay un... Pero es colectivo. Digo porque en el mundo no es así. En el mundo a veces hay lugares unipersonales, ¿no? Que deciden... Y eso para mí es bastante más peligroso que sea colectivo. Entonces, es un detalle nada menor que a veces se pierde de vista. Yo quiero brevemente recordar en este momento a mi amigo Andrés Abt, con quien charlé muchísimo de estos temas, y era alguien increíblemente que no tenía ambición de ser presidente, diputado, senador. Él quería ser intendente de Montevideo, y había hecho el camino de edil, después alcalde del CH, y la pandemia lo infectó y se murió, ¿no? Pero ahí es un caso típico de alguien cuya meta era hacer la carrera municipal. Quiero recordarlo. Cecilia o Gabriel, ¿les quedó algo? Sí, yo lo que quería decir sobre el comentario del oyente, que no lo comparto, y que Uruguay tiene muchísimos kilómetros cuadrados. Y es muy difícil para la intendencia, para las intendencias, cualquiera sea, y para el gobierno nacional llegar a todos lados. Y la importancia que tienen los municipios es esa, porque si no, la gente estaría todavía más sola y más despoblada la campaña si no tuviéramos en algunos lugares el tercer nivel de gobierno. Realmente ha cambiado las cosas en estos últimos años. Leo un último mensaje, a ver, no voy a citar el lugar porque no viene al caso, pero hay quien también es muy crítico de cómo funcionan los consejos y el vínculo con el alcalde, sin porque duda. Dice, por ejemplo... acá no se cumple la ley de descentralización, no se hacen rendiciones de cuentas anuales porque es perder el tiempo, no se trabaja en el Consejo Municipal la estrategia de desarrollo, ni se hacen las respectivas diligencias solicitadas por los consejeros opositores. Las observaciones del Tribunal de Cuentas u otros no llegan a nada, el alcalde de turno ha atropellado de la democracia. Y plantea eso, ¿no? Como no siempre esa... Pero relación es armoniosa, por lo visto, ¿no? Sin duda. Y hay que no votarlo. Claro, hay que cambiar al alcalde, es tan sencillo. Es la ventaja de la democracia. Terminamos la tertulia por hoy. Cecilia Aguiluz, Gabriel Mazarovich, Daniel Superviel, Gabriel Budiño. Gracias a los cuatro, como siempre un placer. Gabriel me pide un minuto. A ver. Se conmemoran 80 años de la derrota del nazifascismo. En estos días, en el mundo, la humanidad entera. Es una cierto. Fecha trascendente para el mundo. Realmente vale la pena que la leamos, que homenajeemos a la gente que peleó y que derrotó eso, que si no tendríamos un mundo muy distinto al que tenemos. Y yo tenía un saludo a Patricia Vicente, nueva productora del programa, que es hincha de River y como yo, y por lo tanto tenía la necesidad de decirlo en telegrama. Mirá cómo se ingeniaron todos para pasar el chivo. A ver, Daniel.
viene con libro, Y El bueno, nada, Eternauta. realmente estoy totalmente embobado con El Eternauta, que me recordó mis lecturas cuando era más joven, y la verdad que está espectacular esa serie y la recomiendo. Cecilia. Bueno, yo quiero Ya, decir dale nomás, tranquilo. Que el domingo sea un gran día de la democracia para todos y que todos los departamentos tengan una gran elección, y a partir del lunes que empiecen todas las transiciones en paz, correctamente y con la responsabilidad. Tanto hablamos de los alcaldes y los municipios, y también muchos éxitos para ese tercer nivel de gobierno, que son miles de personas que van a andar en la calle trabajando el domingo, si Dios quiere. Buenísimo. Bueno, muy bien. Te colamos telegrama, Ya me colaron telegramas por todos lados. Voy a Tremendo. aprovechar yo entonces. Le tomamos miren el poder. Miren que capaz que lo llamamos el domingo, ¿eh? ¿Van a andar militando, trabajando? ¿Sí? Gabriel sí, Cecilia también. Bueno, ya ahí quedan comprometidos al aire a hacer entonces Allá nuestros estamos, como siempre. mobileros, como todas las jornadas de elecciones. Bueno, gracias a los 4. Un gran abrazo.